¿Tú te has planteado alguna vez cómo quieres que sea tu funeral? Falleces una única vez, entonces es un coste que tú puedes hasta planificar. Pero ¿y si mañana te atropellan o mañana te pasa algo? ¿Qué pasa con tu familia? La comunicación que hacen las aseguradoras viene desde el miedo. De, Miedo. oye, no puedes dejar pagarme un mes porque no te cubro y tú no sabes cuándo vas a fallecer. A día de hoy en España hay un 47% de la población española que tiene un seguro de decesos. Lo que pasa es que la OCU en 2021 ya sacó un informe anunciando que, bueno, que con ese seguro llegabas a pagar hasta 3 veces lo que cuesta un funeral, que es una barbaridad para los españoles. Tú tienes un seguro de decesos, falleces, llega una persona que es un empleado funerario y le pregunta a la familia, oye, ¿qué hacemos? Y Claro. muchas veces la familia no tiene ni idea. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde hoy vamos a hablar de cómo se vende algo que nadie quiere tener que comprar, los servicios funerarios. Hoy hablaremos del acompañamiento humano, la transparencia y de cómo crear confianza en un sector donde normalmente hay miedo y cierto tabú. Y para ello, hoy tengo a María Hermida, directora de marketing y portavoz principal en la empresa Pazzi, una empresa que plantea una propuesta totalmente distinta en un sector que nadie quiere tener que enfrentar. Bienvenida, María. Y gracias por invitarme y bueno, encantada de estar aquí contigo. Nada, encantado. Espero que la introducción haga honor a lo que vamos a hablar hoy, el sector, ¿no?, de los servicios funerarios, y que vosotros desde Pazzi estáis cubriéndolo de una forma súper cercana y aparte con la componente digital que representa vuestra empresa. Sí, nosotros tenemos como filosofía ser muy transparentes, empáticos y muy cercanos. Como comentabas al inicio en la presentación, al final es un servicio que nadie quiere contratar y que o lo contratas con un plan previo porque no quieres dejar una carga a tus seres queridos y al final hay un motivador que es no dejar esa carga a tus familiares, o lo contratas en un momento donde te ves que se te da la situación, muere un familiar y buscas una funeraria, que al Justo. final es un trámite algo desagradable, ¿no?, para el que contrata. Mm. Pues María, te comentaba que la única regla que tenemos en Se vende humo es intentar justamente no hacer honor al nombre, no vender humo. Así que, ¿aceptas el reto? Sí, Pues lo venga, acepto. vamos a por ello. Genial. Pues María, ya introducías de que los servicios funerarios es un producto y un servicio que es emocionalmente más complicado para el cliente. Desde tu experiencia, desde la experiencia de Pazzi, ¿qué hace que sea tan difícil para una familia enfrentarse a esa decisión? Nosotros ofrecemos 2 tipos de servicio en Pazzi y hay 2 tipos de decisiones. El que lo planifica previamente, que lo contrata con tiempo y forma parte de un trámite más en su vida, y lo que le motiva a contratar un plan funerario es que no quiere que los familiares se vean en la situación ni de elegir nada en el momento que no esté, ni tener que pagarlo, y el que se ve en la situación que muere un familiar, un ser querido, y se tiene que encargar de organizar el funeral. Entonces, nosotros desde nuestra posición lo que intentamos siempre es facilitar lo máximo el proceso de una forma súper cercana y muy transparentes con el precio. Intentamos siempre acompañar a las familias y bueno, son como 2 enfoques distintos. El que quiere planificarlo es un trámite más, como quien deja el testamento. No Claro, tiene que tener una emoción triste o no es porque sea una persona que esté planteándose que va a fallecer, simplemente como un trámite más. Yo tengo una familia y no quiero que ningún ser querido, ningún hijo mío, pues en algún momento se vea la situación de tener que encargarse de los costes de mi propio funeral o de tomar decisiones. Y luego, pues en el caso de las otras personas, que son las más complejas, las que están en la situación, lo que nosotros intentamos siempre transmitir, pues es estar constantemente con ellos, les damos acceso a un psicólogo gratuito también al contratar a través de nosotros e intentamos facilitar mucho el proceso, tanto en encontrar el tanatorio y el servicio que necesitan, como incluso financiarlo. Entonces ahí nosotros somos diferenciales porque nuestro trato no es ir a hospitales presencialmente a vender el producto cuando hay un fallecido, sino que sean ellos los que, buscando en internet a través de campañas, nos encuentren como funeraria y demás, y que pues contraten nuestros servicios, y nosotros estamos más como apoyo que como comerciales en frío en un momento de duelo. Eso lo intentamos siempre evitar. desconociendo totalmente el sector,
Sí que Sí. vosotros estáis dándole la capa de digitalización y de cercanía y acompañamiento, pero no sé si existe algún mito en el sector o ideas preconcebidas que vosotros os encontráis. Sí, hay muchas. Como son dos productos muy diferenciados, el que planifica que el que se encuentra con el problema, pues son muchas de distintas formas. El que planifica, por ejemplo, a día de hoy en España hay un 47% de la población española que tiene un seguro de decesos, que es un tipo de seguro que, bueno, vas pagando durante toda la vida, mes o anualmente, incrementa la cuota en función que te vas haciendo mayor y que pues lo pagas por si en algún momento, durante el tiempo que llevas pagando ese seguro, falleces. Lo que pasa es que la OCU en 2021 ya sacó un informe anunciando que, bueno, que con ese seguro llegabas a pagar hasta 3 veces lo que cuesta un funeral, que es una barbaridad para los españoles. Mucha gente en España, ese 47%, que es casi la mitad de españoles, tienen un seguro de decesos porque les motiva lo que te había comentado, el tema de, oye, yo lo que no quiero es dejar en marrón a mi familia. Planificar, ¿no? Con anterioridad. Eso es, planificarlo para que ellos no lo tengan que pagar. Ese es el principal motivador. Lo que pasa es que, claro, es un tipo de servicio un poco, no quiero usar la palabra como de coste desorbitado, pero a lo mejor financieramente hablando, pues no es el producto que pueda ser más atractivo porque acabas pagando mucho dinero por algo que pasa solo una vez. ¿Sabes? No es un seguro de casa que no sé cuántas veces se va a estropear la ducha, si voy a mojar al vecino. Falleces una única vez. Entonces, es un coste que tú puedes hasta planificar. Y fuera en Europa estos seguros han ido desapareciendo y en Inglaterra lo que más hay son los funeral plans, que es lo que nosotros vendemos, que es un plan funerario Ujú. hecho a medida según lo que tú quieres que suceda, dejando todo por escrito, que puedes pagar en un único pago o pagas en unos plazos. De esa Ok, forma, cuando llegas a la cantidad total ya no abonas nada más y desde el principio sabes cuánto pagas. Entonces, nosotros en ese tipo de servicios estamos desmitificando, por ejemplo, el no saber cuánto voy a pagar, que es la principal preocupación de los españoles, porque al final llega hasta el periodo de jubilación, que es cuanto menos ingresos tienes, y es cuando más pagas, que es súper injusto. Bueno, pues intentamos llevar un modelo que es el modelo reinante en Europa a España, que hasta ahora no ha habido una empresa que tenga ese poder de tener esa red de colaboradores funerarios, esa capacidad de dar servicio, como para imponerse a las grandes aseguradoras y dar un servicio alternativo. No deja de seguir el mismo modelo que hay en otros países y que tiene todo el sentido del mundo. Con Pazzi, pues lo que consigues es, aparte de saber obviamente lo que pagas y no pagarlo toda la vida, también dejar escrito lo que quieres que pase, que es algo que mucha gente no se plantea, pero que nosotros vemos todos los días cuando fallece alguien, que es un problema, porque cuando tú tienes un seguro de decesos, tú no puedes decir, yo quiero una incineración, no quiero un velatorio, y lo único que quiero dejar es este mensaje a mis hijos y ya está. No, lo que pasa es que tú tienes un seguro de decesos, falleces, llega una persona que es un empleado funerario y le pregunta a la familia, oye, ¿qué hacemos? Y claro. muchas veces la familia no tiene ni idea. Y esto no deja de ser parte del duelo, que es, ostras, no solo estoy afrontando el hecho de que mi padre, mi madre o algún familiar cercano ha fallecido, sino que me veo en la situación de tomar decisiones que no quiero tomar porque no sé qué es lo que quiere. Entonces, bueno, intentamos ahí paliar como dos grandes, digamos que dolores que tienen las personas, el motivador de por qué Pazzi puede ser algo atractivo. Y luego, cuando se trata de un fallecimiento de una persona que necesita una funeraria y nos busca, que ahí actuamos inmediatamente. En ese caso, pues hay muchísimos mitos relacionados con si fallezco en Madrid, me toca un tanatorio concreto de mi Vale. código postal, que no es verdad. Bueno, O sea, tú puedes elegir el centro, o vale. bueno, la familia puede elegir el centro. No sé, hay muchísimos. Por ejemplo, también hay un mito que es que parece que el velatorio hay que hacerlo sí o sí, obligatorio, si tienes un seguro y no, y tú puedes elegirlo. Realmente la familia podría elegir si quisiera un velatorio. Y luego también hay muchas tradiciones en España que poco a poco están cambiando Ujú. y todavía arrastramos mucho del funeral clásico, lo que entendemos que es el funeral, pero cada vez hay más corrientes. Por ejemplo, la incineración por primera vez este año es la opción más demandada por encima del entierro tradicional, que era algo que años anteriores ni se imaginaba, y cada vez hay pues, ceremonias más personalizadas, detalles post-mortem, recordatorios personalizados que no son el típico recordatorio escrito que daban antiguamente, sino que a lo mejor puede ser una carta escrita a un familiar. Cada vez hay una tendencia mayor de que lo que es el servicio funerario sea más un recuerdo de la vida de la persona fallecida que un trámite o una institución o un tipo de programa
que se tenga que hacer de cierta forma. Entonces ahí hay muchísima flexibilidad y Pazzi se está adaptando a esos tiempos porque ofrece esa flexibilidad de poder dejarlo por escrito. Incluso esto se puede llevar a nivel religioso. Si eres mucho de una iglesia tuya, pues dejar escrito, oye, yo quiero la misa en esta iglesia. Y me encantaría que lo diese el cura, que si estuviese vivo, si siguiese ahí, pues me encantaría que fuese ese cura. El de confianza y de alguna forma, ¿no? Preparar Sí, ese que ahí los anglosajones yo creo que han ido más, pues consideramos que han sido un poco más promotores, ¿no? Que ellos mismos ya lo están haciendo, que cada vez lo llevan más a, no en un ambiente festivo, pero sí un recuerdo de la vida, con ciertos detalles, y nosotros hemos sido históricamente un poco más tradicionales Ujú. y poco a poco se está notando ese cambio. Justo te quería preguntar, en esa transición que comentabas a nivel de actualizarse a los nuevos tiempos, no sé cómo influye, por una parte, el cambio generacional de nuevas generaciones y también un poco, pues, toda la movilidad internacional, ¿no? De que a lo mejor el mix de culturas, de religiones, de puntos de vista puede estar un poco abriendo a que no seas únicamente el velatorio con el entierro, sino lo que comentabas, ¿no? Diferentes modalidades un poco para recordar a la persona que se va. Mira, los últimos 50 años ha cambiado drásticamente porque muchos recordarán, o algunos que nos estén escuchando, estarán pensando en cuando se hacía el luto en el pueblo, las mujeres iban de negro, tenías que velar el cuerpo más de 48 horas o 48 horas y estaba la familia a los pies esperando. Ujú, Todo eso ha cambiado muchísimo y la internacionalización, como la globalización, como la apertura de Internet, las películas, todo al final mella en la cultura y nos empapa de visiones y puntos de vista que nosotros no sabíamos que era posible. O sea, hasta hace, pues eso, 50 años es que no había otra posibilidad. No claro. te daban a elegir tampoco. No existía empresas, por ejemplo, como una que es un cementerio que en vez de ser con nichos de hormigón y lápidas y demás, pues lo que tiene es un bosque, entonces tú eliges un árbol que se llama el bosque de recuerdo, donde depositas las cenizas y el árbol va creciendo y puede ser un árbol familiar con una inscripción, y tú cuando vas a ese cementerio, que es, en realidad es un cementerio, pero es un bosque, la sensación que tú tienes entrando a ese bosque no es la misma que tienes entrando a un cementerio normal. Claro, antes este tipo de empresas no existían. Entonces, y tampoco la gente lo pedía porque no sabía qué se podía hacer. Era más, pues lo que decía, una especie de rito que tenía que darse paso a paso con una tradición y bueno, no se está perdiendo la parte religiosa de la tradición, pero sí que se está abriendo, como decía, a conmemorar más la vida. Y la gente que más nos contrata, que es el sector senior de más 50, son personas muy formadas Ujú. que vienen empapadas por no solo la cultura tradicional de aquí, sino de todo tipo de culturas, con una identidad propia muy fuerte, y ellos mismos son los que tienen claro cómo lo quieren. Y estoy hablando de personalizaciones, a lo mejor que pueden sonar muy raras, como las cenizas en un árbol, pero personalizar también es que quiero la misa de mi pueblo y no quiero que lo elijan mis hijos, entonces quiero tomar estas decisiones previamente para que cuando yo falte, ellos llamen a un teléfono, tengan un psicólogo si quieren y el resto ya esté hecho. Claro. Y es lo que más les preocupa a todos los españoles. En ese sentido, en este proceso de estas personas que os descubren, os contratan por la parte de pre, no pos, ¿cómo Sí. influye este factor emocional en el proceso de decisión de, oye, conoceros, ver que sois algo totalmente diferente por el simple hecho de que, como comentabas, no es algo presencial, sino que es algo que es digital y con un mensaje, si se va a vuestra web, ¿no? Se ve como muy, muy diferente el tipo de servicio a contratar. ¿Cómo juega este factor emocional en estos casos? Pues nosotros tenemos un equipo de atención al cliente y ventas que es propio, y que está compuesto por muchísimas personas. Intentamos siempre trasladar una atención totalmente personalizada y, a pesar de ser digital, pueden venir a vernos a nuestras oficinas, pero normalmente tener esa atención personalizada con una gente al otro lado del teléfono que se identifica como, oye, voy a ser tu asesor, también transmite mucha confianza, porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que le preocupa a esa persona, por qué nos llama, que en ocasiones es: oye, tengo un seguro y me han subido la cuota una barbaridad y yo creo que esto ya no tiene sentido que lo pague porque prefiero contratar un plan funerario. Y otras veces es: ha fallecido un familiar, no me lo he planteado nunca, viéndolo ahora, tengo hijos y quiero dejarlo resuelto. Ujú. A partir de ahí, pues hacemos un análisis con la persona sobre cómo sería su plan funerario con Pazzi, le preguntamos por su edad, dónde reside, si se ha planteado el servicio, qué es lo que le gustaría.
le hablamos sobre las posibilidades que hay y en la misma llamada le damos un precio final que él mismo puede decidir cómo lo quiere abonar, si lo paga en un único pago y ya no paga nada más, o si lo puede fraccionar sin intereses en 5 o 10 años. Intentamos hacer mucha labor de asesoramiento y de dar mucha información. Por ejemplo, el tema que comentaba al inicio de la OCU, el informe, pues mucha gente no lo sabe. Es un informe que ha salido en prensa en medios como El Economista, El País, o sea, es un informe relevante. Y al final lo que intentamos es darle toda la información posible con mucha transparencia para que sea el decisor, la persona que nos llama, la persona que tiene esa necesidad, la que tome la decisión de contratar PACI, una decisión meditada y que entienda el valor añadido que tiene, tanto saber cuánto vas a pagar y pagar menos, Ujú. porque pagas mucho menos, como dejar todo escrito previamente. O sea, de alguna forma veo muy claramente, ¿no? De que a lo mejor lo que sería un seguro de deceso más tradicional se apoya más a lo mejor en el miedo o en el tabuismo, ¿no? De Sí. que ya tengo un seguro, lo meto en el cajón y ya me olvido de lo que voy a estar pagando y demás. Por vuestra parte, apoyáis justamente lo contrario, ¿no? O sea, Eso tranquilidad, es. o sea, estar cercano al cliente y darle también esa transparencia y esa previsión de lo que le va a venir. O sea, Totalmente, sí, es así. Hablando más de la comunicación y cómo convences al cliente para que compre esto. La comunicación que hacen las aseguradoras viene desde el miedo el de: miedo. "Oye, no puedes dejar de pagarme un mes porque no Claro. te cubro y tú no sabes cuándo vas a fallecer". Sí, Claro, sí, sí. estadísticamente es poco probable, pero ¿y si mañana te atropellan o mañana te pasa algo? ¿Qué Claro. pasa con tu familia? Y nosotros lo llevamos desde la parte más racional, que es la esperanza de vida es muy larga, la vida es muy larga, a ti lo que te preocupa es que alguien tenga que afrontar tanto la parte económica como la parte de decisiones, porque te preocupas por tus seres queridos, como cualquier persona del mundo, y esto tiene todo el sentido del mundo porque puedes pagarlo en un único plazo si tienes ese miedo, ¿no? O esa incertidumbre. Incluso personas con un estado de salud terminal podrían contratar un plan funerario, Vale. ¿sabes? Y querer pagarlo en un único pago, que el seguro lo que hace es rechazarlas porque al final o les ofrecen una prima única muy elevada o las rechazan, porque al final no podrían llegar a abonar lo que les interesaría a la aseguradora para darle el servicio, ¿no? Entonces, Fíjate. nosotros el tema del miedo es como en comunicación algo que evitamos, pero totalmente. Intentamos hablar desde, la transparencia completa, la empatía, incluso hablamos de la muerte, pues en un sentido como muy, como algo natural del día a día, Ujú. que no tiene que ser algo que te aceche por la mañana, me preocupa a ver si me fallezco mañana, sino más un trámite de tengo una familia, no quiero dejar este trámite a un ser querido, entonces lo voy a realizar, voy a hacerlo ya, como dejas hecho un testamento. O sea, lo natural es que cuando la gente llega a una edad, tiene descendencia, hace el testamento y no lo hace pensando que va a fallecer. Pero sí lo hace pensando que quiere dejar todo atado porque si él va a faltar en el futuro, no quiere que haya ningún problema respecto a su herencia. Entonces, al final es un trámite más. Intentamos tratarlo con transparencia y cercanía. Justamente en ese sentido, como marca, cercana, transparente, digital, humana, ¿qué palabras o qué tonos os funcionan y cuáles a lo mejor veis de que, oye, fallarían o no queréis ir por ahí? Porque ya están para esos seguros de decesos más tradicionales que, como comentabas, ¿no? Cubren un poquito la capa de la incertidumbre y el miedo, pues al final también por un tema de negocio. Claro, nosotros, por ejemplo, el tema del miedo lo evitamos a toda costa. O sea, ningún anuncio, ninguna creatividad, ningún comunicado, ni siquiera esta entrevista, parte de la idea o la premisa de deberías tenerlo planificado porque algún día vas a fallecer, porque no sabes cuándo vas a fallecer y demás. Eso es algo que nunca utilizaríamos. Luego también nosotros en la parte de la transparencia lo que hacemos es que quede muy detallado todo lo que incluye, incluso lo conversamos, enviamos el contrato, damos todo tipo de facilidades, porque intentamos que el consumidor final sea el que tiene el poder de decisión, siempre con toda la información por delante, que es algo que las aseguradoras, por otro lado, no hacen tanto porque al final hay unas coberturas, letra pequeña. En algunos casos, cuando tienes un seguro de deceso, si no pagas más de un año la cuota, no cubre la posibilidad de un suicidio, por ejemplo. Entonces hay muchas letra pequeña que nosotros lo que intentamos por el otro lado es decir, no hay letra pequeña. Esto es lo que contratas, está el descriptivo completo del servicio y esto es lo que vas a pagar. Tampoco hay sobrecostes, es decir, no hay costes elevados ni incrementos de intereses. Desde el principio sabes el precio final y sobre todo la parte de la transparencia. Y luego respecto al tono de lenguaje, intentamos hablar con un lenguaje
habitual. Como también contrastando con las aseguradoras, que al final las aseguradoras es en lo que piensa la mayoría de españoles, como te he comentado al inicio, porque es la posibilidad que tienen de dejarlo planificado ahora mismo. Pero contrarrestando un poco con la aseguradora, que utiliza a veces un lenguaje un poco más técnico para intentar explicarte las coberturas y por qué sí esta y por qué no, y qué diferencia hay entre una repatriación, no repatriación, etcétera, pues nosotros hablamos en un lenguaje normal, el que habla todo el mundo, con naturalidad, con transparencia y además pues desde la cercanía que se nota hasta por teléfono y que en muchas reseñas nos lo dicen porque intentamos eso, ser súper cercanos con lo que decimos, cómo lo comentamos, cómo explicamos lo que vendemos, para que la persona del otro lado sea la que tenga esa libertad de decidir y la convicción de querer contratar un plan funerario con Pazzi. Desde un punto de vista del modelo de negocio, comentabas que al final vendéis un precio fijo versus, ¿no?, el precio o el modelo tradicional de la suscripción o la mensualidad. ¿Cómo gestionáis objeciones en un ciclo a lo mejor de venta en el que el cliente no sabe qué esperar de lo que va a recibir porque lo ve todo muy diferente o demasiado Sí. bonito, por decirlo de alguna forma? Claro, de las cosas por las que a lo mejor puede ser más difícil vender Pazzi, para que nos entendamos, es porque el ticket medio puede ser de 3.000 euros o 3.500 euros o superior, porque depende de la edad y de, bueno, el ticket es como varía mucho, depende de la casuística y el tipo de servicio, pero eso también puede ser una objeción porque para una persona que va pagando mes a mes 20 euros, ponerle de golpe el precio final para él supone una ruptura estructural total, porque es, ostras, me estás diciendo que eres un 60% más barato que un seguro, pero me estás dando el precio final y el seguro, vale, lo pagaban mis padres cuando yo nací, lo pago ahora, pero me cuesta solo 20 euros al mes. Entonces, Ujú. ahí una de las cosas que tenemos que hacer y que hacen muy bien el equipo de atención al cliente, los asesores, es explicarles la proyección de lo que está pagando y lo que lleva pagado acumulado para que entiendan el ahorro que supone Pazzi y luego explicarle también pues cómo lo puede pagar, que no tiene que hacer un único pago, sino que lo puede hacer mes a mes durante unos años solo, es decir, en 5 o 10 años dejarlo pagado sin intereses. Y ahí sí que te diría que es como el reto principal que tiene Pazzi es ese, porque la estructura del que quiere comprar Pazzi y el que nos conoce a través de televisión o los canales donde nos anunciamos es compararnos con lo que él está habituado, que a lo mejor es seguro de decesos, que aunque no lo tenga contratado es lo que conoce porque es lo que existe, y le cuesta en ocasiones entender que esto no deja de ser un modelo en el que pagas por un servicio a plazos, pero no es una suscripción. No, Claro. no pasa nada porque un mes pospongas incluso el pago si nos lo notificas, que eso es otra cosa que tenemos positiva. El seguro de decesos, por ejemplo, si dejas de pagarlo un mes, en ocasiones no te cubren el fallecimiento y has podido estar pagando toda tu vida. Entonces, claro, ese modelo que sí que parece que suena, como dices tú, suena muy positivo, parece que es lo que tiene sentido, pero sí cuesta en ocasiones que la gente entienda las diferencias respecto a cómo vamos nosotros el precio de transparente versus que el servicio el seguro de decesos no lo da transparente, pero eso hace, claro, que la gente lo pague, Claro, es que es un porque giro de necesariamente 180 paga. grados a nivel de percepción del servicio que vas a recibir, incluso si no cumples lo que los estándares de sector, ¿no?, indican, Claro. que es lo que dices tú. Un mes fallas e igual, te cargas el histórico que has podido ir acumulando. En ese sentido, comentabas de que estáis en televisión, por supuesto estáis en canales digitales. Yo como, por ejemplo, potencial usuario de Pazzi, ¿dónde os iría descubriendo? Imagínate de que no os conozco, entiendo de que hay una curva de aprendizaje donde, pues, me vais a ir, ¿no?, hablando en diferentes canales y en diferentes momentos. ¿Cómo es un poquito ese 360 a nivel de multicanalidad de un potencial usuario desde que os conoce hasta que os contrata? Bueno, nuestro cliente potencial está entre los 50 y 85 años. Mayoritariamente ese público está en canales como la televisión. Además, la televisión te da una notoriedad y sobre todo una confianza en el espectador de no cualquier empresa se anuncia en televisión. Al final esto es un producto a largo plazo, un servicio a largo plazo. Entonces es un canal súper importante para nosotros en cuanto a notoriedad y captación. Pues hacemos anuncios en televisión, también tenemos alguna entrevista y bueno, también en medios de comunicación general, también en podcast como estoy hablando hoy contigo. Hacemos mucha publicidad en redes sociales, estamos incluso en TikTok.
que en Ujú. TikTok tenemos una comunidad de casi 4.000 personas, que además es bastante activa. Es que al final creo que nosotros pensamos que estas personas de más de 50 no están en ciertos canales, pero ahora mismo todo el mundo está en todos los canales y lo que intentamos hacer es, tenemos un enfoque muy divulgativo y educativo en cuanto a explicar estas diferencias que te estaba comentando durante la entrevista, de en qué nos diferenciamos en España, cuál es nuestra propuesta de valor y demás, pero intentamos empezar desde esa parte educativa y luego vamos impactando poco a poco con propuesta de valor, beneficios y al final eso acaba convenciendo al cliente como es un poco a poco. Normalmente casi todos vienen de canales digitales, pero es verdad que la tele nos da muchísima notoriedad y la radio también. Sí, al final los canales más masivos, ¿no? Tradicionales, donde el segmento del público al que atacáis, pues están de alguna forma más presente. En ese sentido, me imagino, ya lo has comentado, ¿no? Que al final también la confianza por el tema de recomendaciones, puntuación en Google, no sé si también tenéis el tema, ¿no? De las estrellitas y todo esto, un poquito cómo impactan estos testimonios que recibís a la hora de generar como esta espiral positiva de confianza que después estandarizáis por cada uno de los canales. Claro, los testimonios de los clientes para nosotros son súper importantes porque al final no deja de ser un servicio muy sensible. Estás contratando tu propio funeral o el funeral de un familiar y lo que quieres es confiar en la empresa en la que contratas, más en esa situación. Tenemos, la verdad, muy buenas reseñas y cuidamos mucho tanto nuestros perfiles en Trustpilot como en Google My Business. Es verdad que es un servicio complicado a la hora de sugerir que alguien te deje una contraseña. Hay negocios que son súper agresivos con eso y a lo mejor finalizan una venta y enseguida, oye, déjanos una reseña tal y mandan un link. Claro, no vas a pedir en esta ocasión, es que no es casi incompatible, ¿no? Pero sí que tenemos casos en los que a lo mejor incluso ha fallecido alguien, hemos hecho el servicio, la persona nos llama solo para agradecérnoslo y Ujú. ahí la persona que la atiende, que es ese asesor de confianza que siempre ha tenido, sí que le dice, oye, pues si quisieras compartir tu experiencia, a nosotros nos ayuda mucho porque al final trabajamos para esto, para aliviar cargas a los familiares y con un pitch que al final hace que la persona entienda que sí que le apetece compartirlo porque ha salido de esa persona, del mismo cliente, pues comparte la experiencia. Pero es verdad que es un tipo de servicio que, sobre todo cuando ha fallecido alguien, es complicado pedir y sugerir reseñas como hacen otros de forma súper agresiva, porque tú lo sabrás, hay negocios que es que te llega el paquete a casa y ya te están pidiendo una valoración y no has probado el producto. O O incluso dentro del paquete cuando lo vendedor desglosas. Sí, sí. claro, o te dice: "Tienes un descuento superatractivo, pero ponme una reseña". Y dices: "Bueno, a ver". Entonces, nosotros ahí somos, pues, igual de cuidadosos que somos en la parte de la cercanía, pues, que no vamos a hospitales a intentar venderte, o que somos muy cuidadosos y empáticos, pues somos igual de empáticos para no pedir una reseña ahí de repente en una situación complicada. Pero sí que proactivamente nos dejan muy buenas reseñas, incluso en varios foros hablan bien de nosotros. Nosotros ahí lo que hacemos es monitorizar la conversación y estar muy, muy encima para evitar posibles casos de crisis, que en ocasiones hay crisis y no tienen que ver ni con el servicio que vendes, sino hay casos súper curiosos de familia de un fallecido que no se conoce con otra familia del fallecido, es decir, pues que tenga doble vida, que ha habido casos así, Vale. doble vida. Y de repente hay una disputa familiar que no tiene nada que ver con lo que tú estás vendiendo, pero que forma parte de la experiencia que está viviendo la familia y acabas enterándote que hay una crisis en un tanatorio porque no saben quién es el decisor, uno quiere una cosa, otro otra. Entonces, siempre hay casos que pueden ser complejos, pero nosotros los monitorizamos, actuamos individualmente y las reseñas públicas, la verdad que son positivas, la gran mayoría son muy buenas y lo agradecemos mucho. En ese sentido, vosotros transicionando un sector que vende miedo a transparencia y acompañamiento, no sé si os encontráis con empresas también de otros sectores que también estén desmitificando, rompiendo un poquito el tema de vender miedo. Me imagino, pues, seguridad o no sé, algún otro sector con las que a lo mejor por ADN y por misión de marca estéis colaborando para un poco amplificar el mensaje de Mira, esta cercanía y este trato humano. sí, en España la verdad es que nosotros tenemos muchos colaboradores, sobre todo colaboradores del sector funerario o empresas que venden servicios que nosotros podemos entender como complementarios. Trabajamos con una fundación de psicólogos, por ejemplo, para que atiendan a las familias en el momento del fallecimiento. Colaboramos también con el cementerio, que te comentaba que en realidad es un bosque, porque forma parte de nuestra filosofía y demás, pero de otros sectores, la verdad
que se me hace complejo porque yo creo que la muerte es el último tabú que queda por romper un poco en España y se me hace difícil encontrar como una comparativa tan directa en otros sectores. Lo que sí te puedo decir es en otros mercados. En Inglaterra sí que hay una empresa que se llama Fairwheel que lo hace muy bien y esta empresa que también vende este tipo de planes y demás, habla sin tapujos sobre, pues, la muerte, tiene una filosofía también cercana, entonces sí que puedo ver esa tendencia en otros mercados dentro de nuestro sector, pero es verdad que en otros sectores así, que rompan un tabú de forma tan agresiva, como que me cuesta. Tendría que irme a un tabú como, no sé, casi como las relaciones sexuales o algo como así que sea muy chocante y recordar una marca que haya hecho algo súper impactante o que hable sin tapujos del tema, que me cuesta ahora acordarme de una. Sí, a mí me viene a la cabeza todo el tema de la renta y de Hacienda, tax down. Sí, Al final están de alguna sí, forma, ¿no? casa. Pues, dando mucha visibilidad a también lo que era un formulario, ¿no? Muy obsoleto y muy gris. Le están intentando pues dar un poquito de dinamismo, ¿no? Y de cierta cercanía para que al final todos tenemos que pasar por ese momento de la renta, por lo tanto que sea un momento en el que sintamos que tenemos control de ello y que bueno, no está la renta para asustar, Claro. sino para controlarla. Es verdad que justo Touchdown tiene esa parte de la premisa similar a la nuestra, que es un poco controlar el gasto sobre algo porque Touchdown, pues, como comentas, hace algo fácil, accesible, que era algo difícil, que también Paz intenta hacer algo fácil, accesible, algo difícil. Y luego también el tema de controlar gastos, que en Paz, y como te comentaba, también intentamos dar un poco de luz en la oscuridad del precio del seguro de cuánto voy a pagar y tal. Entonces sí puede haber alguna semejanza. De hecho, con Touchdown sí que hablamos en varias ocasiones, sí que son amigos cercanos, nos conocemos. También vienen de ser una empresa que viene a romper, como dices tú, algo que es un sector que no se ha roto, Ujú. que era lo de siempre. Así que nada, sí, podría ser una buena comparación, yo creo. Qué bueno, qué bueno. A nivel de demografía española, hablaba con Edu en el episodio anterior que hablábamos de beneficios flexibles de empresas y nos comentaba de que estaban viendo un giro desde Coverflex en un beneficio como ese de las guarderías a cada vez más solicitud de servicios para ayuda a los mayores. Ujú. En ese sentido, la demografía española cada vez está más envejecida. ¿Cómo la veis en comparación a otros mercados o incluso a nivel internacional? Claro, o sea, es que ahora mismo además el segmento envejecido es el que tiene mayor poder adquisitivo, Ujú, lamentablemente. Y digo lamentablemente por las generaciones que vienen, que a veces lo tienen muy complicado. Pero es verdad que se nota que la tendencia de servicios y lo que se consume va muy enfocada a esa generación y cada vez más, porque es el que tiene más poder adquisitivo, también es el que mueve la economía. Y bueno, más además justo el segmento que nosotros estamos enfocados, que es de 50 hasta los 85 más mayores, pues es ujú, casi toda España, realmente. Y sí que hay mucha propuesta de ocio para la gente joven y las nuevas generaciones, porque gran parte del dinero que tienen se lo gastan en ocio o lo gastan en experiencias y no en cosas, como lo hacían las generaciones anteriores. Pero es verdad que la población y el segmento más senior, que además es una generación que está súper bien formada, que viene con muchísima experiencia, que no se fía de cualquiera, que le encanta leer en prensa, que incluso se informa más que generaciones más jóvenes que a lo mejor les vale un vídeo rápido, ¿no? A lo mejor ven un vídeo rápido explicando algo y estos necesitan buscar, leer en prensa, entenderlo, luego vuelves a impactarles con un vídeo, generar esa confianza en ellos. Sí que hay una tendencia, yo creo, de soluciones que entran para ese segmento en general, diría en España, porque es un segmento que mueve mucha economía, y también de lo que se mueve en el mercado en cuanto a nuevas soluciones, porque pues por ejemplo, Cuideo no habría tenido sentido hace 40 años, a claro. lo mejor, y ahora tiene todo el sentido del mundo. Pazzi a lo mejor tampoco habría tenido sentido. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que hay una transformación, igual que cada vez hay más opciones de ocio para gente joven, experiencias relacionadas con viajes, moda efímera, tendencias, también hay como una parte de productos y servicios segmento senior que se está desarrollando fuerte en España. También hay empresas que se dedican, por ejemplo, a tener retiros, en vez de residencias, pues retiros para Ujú. gente mayor, con un cuidado específico en zonas de costa, poco estilo americano, y que es algo que pues igual hace 40 años es que nadie se lo habría planteado. Están saliendo también plataformas que tratan mucho más la jubilación, ¿no? Que la jubilación también a veces será algo que, bueno,
cuando llegas, ¿qué haces? Plataformas de servicios, comunidades, retiros, como comentas, justamente para cubrir la generación que cada vez, ¿no? Pues tiene más presencia en España por un tema de natalidad. 100%. Estamos llegando al final de la charla, María. Un par de preguntas más. ¿Cuál es el principal reto que tenéis desde Pazzi para este 2026? Entendiendo de que ya venís con una trayectoria y que vais creciendo. Pues nuestro principal reto para este año es mejorar el producto para nuestros clientes, es decir, aportar más valor aún a lo que vendemos y hacerlo de dar la misma atención personalizada que damos, pero apoyarnos en las nuevas tecnologías para que todos los asesores puedan darle el cariño y el tiempo a cada uno de esos casos, que es la parte donde nuestros clientes perciben más valor, que es ese acompañamiento y esa explicación y tal. Ahora mismo estamos en un proceso de transformación total. Siempre hemos sido un poco reacios a la digitalización en cuanto a la despersonalización, es decir, que no sea que nos perciben cercanos, y estamos en un proceso en el que esa digitalización y esos automatismos nos están ayudando poco a poco y cada vez más a acercarnos más a las familias. Estamos en un proceso ahí de transformación, sobre todo en cuanto a tecnología. Entiendo que la inteligencia artificial también Sí. suena por allí, pero entiendo que el punto de contacto externo todavía tiene que ser prioritario a nivel de humano con humano. Claro, por ejemplo, nosotros utilizamos ya inteligencia artificial, pero nos ayuda a filtrar en casos urgentes o en algunas conversaciones, que sean muchas conversaciones a la vez, a lo mejor a través de nuestro WhatsApp profesional, porque estamos en campaña a lo mejor a recoger ciertos datos, a automatizar, a darnos alertas, pero siempre van a hablar con un humano. Ujú. Eso es una filosofía que nosotros no queremos perder, pero hay que saber abrazar estas nuevas tecnologías y en este caso la inteligencia artificial para que ese humano que está al otro lado y que va a dar esa atención, que le facilite al máximo esa gestión, que la otra persona lo perciba del máximo valor y que ese tiempo que le dedique, pues al final sea menos de administrativo, operativo y más de dar valor al otro lado de la línea de la persona. Desde un punto de vista, teniendo en cuenta que España a veces es un mercado de la picaresca, vosotros que estáis creciendo con un producto 100% digital, ¿cómo intentáis justamente lidiar con potenciales fraudes o posibles malos usos? Mm, Bueno, tenemos suerte y en nuestro caso la verdad que no nos hemos topado con muchos casos. También porque yo creo que como te comentaba, el ticket medio es alto. Ujú. Nadie llega a contratar y pagar un PACI para intentar, no sé, hacer algún tipo de estafa, ni nos han intentado robar datos. ¿Vale? Estamos al día con tema de seguridad y data, somos muy cuidadosos con ese tema, pero bueno, supongo que nunca se sabe y siempre tienes que estar preocupado por ese tema porque al final cuando llega, llega y lo único que tienes que hacer es poner las medidas para que no ocurra. Entonces, bueno, hay empresas que sí que han tenido sustos, ¿no?, de sustracción de datos o fraudes y demás. No es nuestro caso. Considero que somos bastante seguros y tomamos muchas medidas frente a esto, pero entiendo que en ocasiones, pues cuando ha sucedido una empresa, a lo mejor no se las veía venir. Adoptamos medidas, tenemos un equipo de IT preparado y simplemente pues somos conocedores de todas las leyes de protección de datos y hacemos muy buen uso de los datos privados y ya está. Básicamente tomamos precauciones. 100%. María, si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué deberían entender las empresas sobre vender productos emocionalmente difíciles, como es vuestro caso y vuestro sector? ¿Cuál sería? Yo creo que al otro lado del teléfono o en una conversación escrita o en persona hay otra persona como tú. Lo más importante es si es un producto sensible y vendes algo que le preocupa a la gente y estás hablando sobre un tema que es emocionalmente complicado, lo más importante es escuchar, entender qué es lo que le motiva a comprar eso, cuál es su situación y utilizar su situación personal para ejemplificar o explicar por qué tu solución, en este caso, porque un plan funerario con PACI es lo mejor que podría contratar para él. Por si me quedo al final con empatía, claridad y esta certidumbre que también intentáis trasladar, ¿no?, en todo momento cuando la gente pues está emocionalmente vulnerable y en un momento que igual lo último que quiere es pensar en, ¿no?, de qué decidir o si confía o desconfía. Bueno, yo quería preguntarte algo, Raúl, para acabar, ya quitándole hierro al asunto y hablando así como un tema más personal. ¿Tú te has planteado alguna vez cómo quieres que sea tu funeral?
Pues la verdad es que yo soy de los que no piensa futuro, no lo tengo demasiado previsto. Que es verdad de que tengo más influencia por todo lo que es la cultura mexicana. Mi mujer es mexicana, entonces sí que he podido abrazar, ¿no?, un poquito lo que comentábamos antes de la multiculturalidad y ver a lo mejor la muerte con otro punto de vista, que a lo mejor en Mm. España, por parte de mi familia, ¿no?, y de mi círculo, pues igual todavía se ve un poquito más triste y más negro, pero no he tenido tiempo de sentarme a planificarlo. Bueno, pues nada, si lo necesitas, sabes que está Paz ahí. Claro que sí. Muchas No s gracias. no sé, María, si quieres comentar algo más. Hombre, yo lo único que a lo mejor animaría a las personas que nos escuchan, sobre todo, ya te digo, nosotros vendemos para segmentos de más de 50 años. Entonces, si en algún caso, como pasó conmigo, yo cuando empecé a trabajar en Pazzi me di cuenta que mis padres tenían contratados un seguro donde estaba hasta yo metida. O sea, que era como wow. Entonces, yo solo animo a la gente a, pues, que se cuestione las cosas, que piense con criterio y que se plantee qué es lo que querría que pasase el día de mañana. Y si de verdad tienen seres queridos y les preocupa, pues que hagan cuentas y que si lo quieren, que nos llamen, que estaremos encantados de dar asesoramiento gratuito además. Así que nada, eso, que la gente se plantee sus finanzas. Aquí, con tu permiso, dejaremos el detalle de Pazzi en los detalles de la tarjeta, también por si alguien quiere saber más de la web, y un poquito los productos que has comentado, y los detalles a ti, en este caso, por si quieren saber un poquito más. Genial, si quisieran entrar en la página web y nos están escuchando, es pazzy.es. Perfecto. Pues nada, María, darte las gracias otra vez más. Un tema y un sector que a veces es complicado, pero te agradezco la transparencia y el temple con lo que le has comunicado. Muchas gracias, Raúl, ha sido un placer, de verdad. Nada, pues muchísimas gracias y que estés bien. Igualmente. Adiós. Adiós.